El potro. El potro fue uno de los instrumentos de tortura más habituales desde la Edad Media y el que con mayor frecuencia vemos representado en el cine actual. Esta máquina sencilla consistía en una superficie plana con dos tornos sobre la que se colocaba el prisionero atado de pies y manos. Cuando se hacían girar los tornos, el potro estiraba de las extremidades en sentido contrario, dislocándolas, pero pudiendo llegar a arrancarlas en casos muy extremos. Aplastamiento por elefante. Estos animales eran muy utilizados en la cultura asiática para aplastar la cabeza y o el torso de los criminales en brutales ceremonias de ejecución. Esto se dio especialmente en el sur y sudeste de Asia, en la época medieval, así como en la India, donde se mantuvo esta práctica hasta bien entrado el siglo XIX para ejecutar mayormente a ladrones. La cosa no termina aquí, ya que los enormes cuadrúpedos no solo eran usados como apisonadoras, sino también para apuñalar a los culpables mediante grandes cuchillas colocadas en sus colmillos. Previamente eran entrenados para acuchillar hasta la muerte a los criminales. Empalamiento. El empalamiento fue quizá el más cruel de entre todos los métodos de tortura por su ensañamiento y poca humanidad. El proceso consistía en afilar y fijar la estaca de madera en el suelo, con la víctima colocada sobre ella y la punta insertada parcialmente en su aparato reproductor o recto. Con el peso del cuerpo de la víctima arrastrándolos más abajo en la estaca de madera, sus órganos eran perforados con una lentitud agonizante, para finalmente penetrar por todo el torso. El toro de Falaris, utilizado desde los tiempos de Roma y famoso por haber sido el desdichado final de Tirano Falaris, quien le da el nombre. Este toro consistía en una inmensa escultura metálica hueca con forma bovina en la que se introducía el reo bajo la escultura, la cual se encendía una hoguera que iba calentando el metal poco a poco, hasta que se calcinaba y fallecía. La sierra. El nombre lo dice todo. Esta técnica comenzaba con el reo atado boca abajo, suspendido en el aire y con las piernas separadas. Consistía en emplear una sierra de gran tamaño, similar a las madereras que se usaban para cortar árboles en la víctima, cortándolo por la mitad hasta llegar al ombligo o al pecho, dependiendo el caso. La posición invertida hacía que la sangre pudiera regar el cerebro, que la víctima siguiera consciente y padeciendo un dolor inimaginable. La cuna de Judas. Se obligaba a la víctima a sentarse sobre una cuña de metal extremadamente afilada. El peso del cuerpo unido a las cadenas y bolas pesadas que se ataban a los tobillos causaban que quedase fuera clavando el metal del cuerpo hasta que causaba la muerte, normalmente por desangramiento. En algunos casos, si el cuerpo se torcía, podía incluso amputar una extremidad. La doncella de hierro. Un sarcófago con un interior lleno de clavos estratégicamente colocados para no causar la muerte del prisionero instantáneamente. Las afiladas puntas se clavaban en partes blandas y puntos no vitales para que el sufrimiento fuera el máximo posible. El sarcófago fue utilizado en 1515. El ejecutado sufrió terribles dolores durante 2 días y eran continuos sus gritos de dolor durante ese tiempo. El aplastacabezas. Consistía en colocar la barbilla sobre una barra y el casquete es empujado por un tornillo. Primero se destrozan los alvéolos dentarios, después las mandíbulas, hasta que el cerebro se escurre por la cavidad de los ojos y entre los fragmentos del cráneo. El aplastapulgares. Se trata de una de las torturas más antiguas y simples, pero terriblemente efectivas. Los pulgares de las víctimas se colocaban en el instrumento con intención de aplastarlos, lenta y progresivamente, por medio de un par de tornillos. El dolor podía extenderse durante días, sin provocar la muerte del torturado. La cabra y la sal. Dicha tortura consistía en atar al prisionero para evitar que se mueva. A continuación, sus pies descalzos eran untados con agua con sal o con grasa. En dicho momento se le acercaba una cabra, a la cual le atraía el olor y el sabor del menjunje, con el que se había untado los pies del prisionero. Aparte de las cosquillas que debía sufrir con cada lametazo de la cabra, este animal posee una lengua muy áspera. Tras varios lametazos, la piel empieza a desgastarse. La cabra continúa lamiendo hasta que quede saciado su apetito, por lo que los pies del prisionero están sin piel, con la carne desquebrajada, y en algunas ocasiones la cabra llegaba a tocar hueso. Descuartizamiento por caballos. Esta es la versión más pesada del potro. Cada extremidad del condenado se ataba por el otro extremo de la cuerda a un caballo. Seguidamente se azotaban los 4 caballos al mismo tiempo para que tirasen del torturado con más fuerza. La bravura con la que salían los caballos al ser azotados provocaba que le arrancase las extremidades al reo, muriendo finalmente descuartizado. La bota, conocida como la bota malaya o bota española, consistía en rodear la pierna de un preso con piezas de madera o metal que se iban apretando
de forma progresiva, ejerciendo presión sobre la pierna y llegando incluso a quebrar los huesos. Para más INRI, las variantes se clavaban con púas en la víctima y aumentaban su dolor. La rata. Hay ocasiones en las que una máquina no puede hacer el trabajo de un animal. Esto debieron pensar los torturadores del pasado cuando decidieron emplear ratas en sus métodos de tortura. La víctima yacía tendida sobre una cama o superficie plana. Encima se le colocaba una jaula o caja con una abertura en la parte inferior, con ratas en su interior. A esta caja se le aplicaba una fuente de calor que comenzaba a quemar las ratas. Al momento de buscar un escape, los animales comenzaban a abrirse paso por el estómago de la víctima, lo que les causaba un sufrimiento insoportable para este. Desollamiento. El desollamiento o despellejamiento consistía en remover cada centímetro de piel de la persona, lenta, inimaginablemente, dolorosa, sanguinaria e inhumana forma de ejecutar a un individuo. La muerte se produce principalmente por el de sangre. Muerte por ebullición. Este es uno de los métodos de tortura más lentos y agonizantes que había, e implicaba el descenso tortuoso y arrastrando de la víctima en aceite hirviendo, agua, cera o incluso vino o plomo. Algunos reos permanecían conscientes durante las etapas iniciales del proceso, experimentando las sensaciones insoportables de la disolución de la capa exterior de su piel. Empezaba entonces el proceso de destrucción completa del tejido graso que se encuentra debajo de la dermis o de la piel, seguida de una ebullición continua de todo lo que se encuentra debajo. Por último, escafismo. Se colocaba a la víctima en un cajón de madera o incluso una embarcación pequeña, donde se realizaban varios agujeros con el fin de introducir las extremidades del condenado. A continuación, se untaban estas con leche y miel caducadas, con la finalidad de atraer todo tipo de insectos. Aunque la cosa no termina aquí, se le obligaba a tomar tal cantidad de miel y de leche a la víctima que acabaría padeciendo diarreas, de manera que las heces atrajeran una mayor cantidad de insectos. No suena tan bien, sobre todo si tenemos en cuenta que el cuerpo del individuo estaba inmovilizado, y no podía hacer más que ver cómo, con el paso del tiempo, iba siendo devorado e infectado poco a poco por estos seres. Para mayor castigo, se les permitía, o obligaba mejor dicho, a beber agua, para no deshidratarse y que pudieran resistir más tiempo vivos, con el fin de prolongar la tortura. Espero te haya gustado este video, esta recopilación de torturas. Me ayudarías mucho compartiendo mi contenido y te invito a seguirme en mis redes sociales. Nos vemos hasta la próxima.